Amigos televidentes, sean todos bienvenidos a ese primer programa de En Voz Alta. Yo soy Ramsés Betancourt, un gusto poder estar con todos ustedes. Este programa está encaminado a poder empoderarlos a todos ustedes para prepararlos también a las elecciones de mayo del 2024. Un espacio en donde estaremos haciendo docencia en cuanto a las elecciones. Esas dudas, consultas que usted tiene, seguramente aquí estarán resueltas con nuestros invitados. Y vamos a iniciar de inmediato este primer programa con el padre Van Wanten. Padre, bienvenido. Gracias. Padre, vamos a empezar este primer programa con un tema muy importante, que es los caminos cívicos. En ocasiones, muchas personas, cuando van a emitir su voto, se preguntan, ¿tengo que cumplir el tema cívico de ir a votar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo ven, por ejemplo, ustedes que manejan este tema muy bien, cuando las personas tienen muchas preguntas antes de ir a una urna? Sí. Lógicamente que para quien vive la situación de su país, surgen muchas inquietudes, muchas preguntas que se tienen que contestar desde la convicción personal, ¿verdad? Y para el cristiano también, digamos, desde una convicción religiosa cristiana, ¿no? En el fondo, cada persona tiene que decidir cuál va a ser su voto a partir de su condición ética. La ética es fundamentalmente la actitud desde la cual se ejerce una actividad. Y en ese sentido, cualquier profesión o cualquier actividad humana que se realice, se tiene que hacer desde esa actitud fundamental, desde esa ética, que para nosotros pues tiene que ser, digamos, el bien común, el bien de la persona y de la sociedad. Entonces, al acercarse a las urnas, la persona no tiene que pensar únicamente en su propio bien, sino en el bien común, ¿verdad? En lo que realmente pues va a representar un bien, un interés, un provecho para la comunidad, para la sociedad de la cual forma parte. ¿Cómo hacer ese cambio de chip, padre, para que las personas cuando van a emitir ese voto puedan pensar no solo en ellos, sino en el bien común? Sí. Es una tarea bastante complicada y seguramente los amigos televidentes se estarán preguntando, yo soy miembro de un partido político y mi bien común es estar con el partido político o votar por el candidato de este partido político. Pero al final usted ha mencionado también que hay que tener pues la ética y que esta ética va acompañada del bien común. ¿Cómo lograr que la gente cambie ese chip? Sí. Bueno, la política, el hacer política es una actividad humana, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, un partido que ejerce esa actividad humana debe tener un código de ética, ¿verdad? O por lo menos debiera de hacer las cosas a partir de ese código de ética, cosa que no siempre se da, ¿no? Y es el problema que tiene nuestro pueblo. Por una parte, pues, ven las necesidades que hay, el bien al cual el pueblo tiene derecho, y por otra parte ven también los intereses particulares, ¿no? de ciertos partidos o de instancias que realmente pues se olvidan de ese principio fundamental que es la ética y que bueno, ejercen la política en función de sus propios intereses y no del bien común, ¿no? Entonces la persona, sí es cierto, tiene que en cierta forma prepararse, ¿verdad? Viendo qué está pasando, de qué manera se puede responder a esas necesidades de manera que puedan ser de provecho para todos, ¿no? Y eso requiere educación, eso requiere formación, ¿verdad? El mismo Vaticano II, hablando pues desde el ámbito eclesial, señala pues la necesidad
de que hay una formación en la vida política de manera muy particular para las generaciones más jóvenes. Entonces, yo pienso que es en ese sentido que la Iglesia también aporta su granito de arena. La Iglesia, lógicamente, pues, también trabaja por el bien común. En ese sentido, política e Iglesia, pues, tenemos un punto de convergencia, ¿verdad? Y de parte de la Iglesia, pues, es un deber, no solamente un derecho, es un deber también, digamos, ayudar en la preparación, en la formación, en la ética en general, pero también particularmente en tiempos de electorales, ayudar pues en la formación de la ética política, ¿no? Que cada persona sepa exactamente pues la importancia que va a tener su voto, ¿verdad? Sea, digamos, para apoyar proyectos de interés particular o bien para promover y sustentar un proyecto que beneficie de verdad pues a todos y que sea para el bien común. Padre, usted mencionaba el tema de los jóvenes y en ocasiones los jóvenes tienden, ¿no?, a votar por el tema de la moda, porque ha llegado a pasar. Y muchos jóvenes en estas elecciones del 2024 van a votar por primera vez. Ellos tal vez no piensen tanto en el bien común, sino más bien en el que dirán los amigos o tendrán algún grupo de, vamos a apoyar a tal candidato. ¿Cómo lograr impactar a estos jóvenes para poder hacer esa formación ética y que también se piense en ese bien común desde los jóvenes? Sí. Bueno, es muy natural pues que hay una presión social sobre el joven, sea presión del grupo, de empatía con cierto candidato a través de la familia, es muy natural. Sin embargo, las encuestas demuestran que los jóvenes son muy conscientes de la situación que vive un país, ¿sí? No siempre lo expresan, pero son muy conscientes porque lo viven, los problemas que pasan en su familia, a veces a nivel de empleo, de alimentación, costos de la vida, la deficiencia de la educación, ellos lo viven en carne propia y son conscientes de eso. Y es a partir de ahí que se tiene que, en mi opinión, trabajar con los jóvenes, ¿no? Haciendo ver que ellos no son los únicos en pasar por esto, sino que la mayoría del pueblo, ¿no?, vive esta situación. Y que ellos como jóvenes, sobre todo los que se están preparando para una profesión, que ellos tienen pues una tremenda oportunidad para aportar algo en el sentido de cambiar pues esta situación, ¿no? Es como hacer nacer en ellos pues ese deseo de aportar algo positivo, ¿no?, para su país y para su pueblo. Padre, en ocasiones los votantes siempre piensan en el ¿qué hay para mí? Sí. Y es algo muy común en el país y también el paternalismo que hay por parte de los distintos partidos políticos. Y es algo básicamente que se ha convertido en normal. Y aquí entra el tema de precisamente la ética. ¿Cómo divorciar estos temas del paternalismo y el que hay para mí para poder que la gente tome decisiones correctas y concretas y después no se quejen o pues vociferen cosas en redes sociales o arrepentimientos surjan después de las elecciones? Hay que entender que una persona que no logra satisfacer sus necesidades aprovecha pues cualquier oportunidad. Y entonces de eso se valen los políticos, ¿verdad? En realidad pues a ellos les conviene que exista un ambiente de necesidad, de insatisfacción, porque entonces pueden ellos entrar pues con su oferta, ¿verdad?,
que prácticamente comprando votos a través de esta actitud. Lógicamente que no es fácil cambiar esto en una persona, porque una persona no puede imaginarse pues sentirse bien y ser feliz si no tiene un plato de comida cada día, ¿no? Entonces, es en ese sentido pues que la educación y la formación cobran una importancia muy particular y que hay que aprovechar cualquier medio, ¿verdad? Y ojalá que desde las familias donde hay una conciencia de ética política, se pueda trabajar a través de los hijos para crear esa conciencia, ¿eh? De que cuando se emite el voto no se hace en función de uno mismo, sino del bien de un pueblo, ¿eh? del bien común, ¿verdad? Padre, ¿cómo puede una persona reforzar su ética? Porque usted ha hablado de la necesidad, y esto es algo que mucha gente tiene, necesidad ya sea económica, necesidad de un plato de comida, tal cual usted lo ha dicho, pero ¿cómo puede una persona reforzar su ética para evitar caer en estos paternalismos, clientelismos, en el que hay para mí, y evitar, ¿no?, lo que ya habíamos mencionado, Sí. tal vez no hacer un voto de manera ética sin pensar en el bien común? Sí. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, yo creo que es necesario que toda persona tenga una meta en la vida. O sea que si no hay un ideal, difícilmente se puede trabajar hacia la realización pues, de ese ideal. Y ahí depende mucho pues, de la manera en que la persona se haya levantado, en qué ambiente, la clase de educación que haya tenido, para que pueda captar un poco la necesidad de mantener ese ideal por delante también en el momento a dar su voto, ¿no? Reforzarlo, pues, bueno, son convicciones personales que pueden ser impactadas o influenciadas, pues, por la familia una parte, por el ambiente profesional en que se mueve la persona y sobre todo también pues por una convicción religiosa, porque como lo dije al principio, política y actividad política y fe cristiana tienen un punto de convergencia que es el bien común. Así que desde la fe se puede estimular fuertemente, ¿no?, en la persona esa necesidad pues de tener ojo, tener atención siempre por el bien común también a la hora pues de emitir el voto. Gracias, padre. Le agradecemos al padre Bernardo Van Wanten por estar con nosotros aquí en Voz Alta. Amigos televidentes, usted no le cambie porque al regresar estaremos conversando con Carlos Díaz Díaz. Él es subdirector del Instituto Democrático del Tribunal Electoral. Vamos a la pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, amigos televidentes, esto es En Voz Alta y como habíamos adelantado, se encuentra con nosotros Carlos Díaz, subdirector del Instituto Democrático del Tribunal Electoral. Bienvenido a este primer programa de En Voz Alta. Muchas gracias por la oportunidad. Licenciado, hemos conversado hace un momento con el padre Van Wanten y él hablaba
de dos temas que me llaman mucho la atención, dos temas que en ocasiones nos olvidamos al momento de emitir el voto, y es el tema de la ética y del bien común, que van muy enlazados, por lo que hemos escuchado al padre. ¿Cómo ha reforzado el Tribunal Electoral el tema de la ética a los electores? Desde la refundación del Tribunal Electoral en 1990, post-invasión, son múltiples las acciones que ha venido realizando el Tribunal Electoral con distintos aliados, distintas organizaciones, para procurar un ciudadano responsable de sus derechos políticos, un ciudadano que participe, que coadyuve en el proceso electoral, que ejerza su derecho de manera razonada y que contribuya a la fiesta electoral. Podemos decirlo, por mencionar algunas de esas acciones, en 1993, de cara a las elecciones de 1994, se firmó el primer pacto ético electoral en la Universidad Santa María la Antigua, de ahí del nombre Pacto Santa María la Antigua, y elección tras elección se ha venido firmando con todos los actores políticos un pacto ético que promueve un ambiente de civismo, de ética en cada campaña electoral. Este año, ya estamos a menos de un año de la elección general de mayo del 2024, también se va a firmar en el mes de octubre o noviembre el 7º Pacto Ético Electoral, que precisamente promueve eso mismo, un acuerdo para que todos los actores políticos desde su perspectiva puedan aportar a que la elección general sea una fiesta democrática, donde el debate de las ideas sea la tónica, donde no haya estas campañas sucias, campañas negativas de atacar, de desacreditar la imagen de los candidatos y de los partidos políticos. Hace poco también, en la elección pasada, surgió un pacto ético hermano al pacto ético electoral, que es el pacto ético digital. El tribunal es consciente de la importancia que tienen las redes sociales hoy en día en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, ¿verdad? Claro. Hoy en día todo el mundo tiene un teléfono celular casi desde que nace en la mano, la inmediatez que permiten las redes sociales, el internet, y es un vehículo muy eficiente para transmitir valores, como lo es un mecanismo muy eficiente también para transmitir antivalores e incluso para desinformar en medio de una campaña electoral. Y el Tribunal Electoral también es pionero creando un pacto ético digital que promueve que todos los usuarios de redes sociales e internet también hagan un uso responsable de las redes sociales en medio de la campaña electoral. A eso precisamente hoy. Hablamos del pacto ético electoral, que es lo que va más involucrado a los candidatos, los partidos políticos. Pero ¿cómo lograr que la sociedad, por ejemplo, en el pacto ético digital, se comprometa y se incluya también? Porque en ocasiones vemos que se hacen estos pactos, sin embargo, son los mismos votantes los que auspician y patrocinan todas estas campañas sucias. A veces no son ni siquiera los candidatos, son las personas, somos los votantes los que decimos, es que este candidato tiene esto, tiene lo otro. ¿Cómo hacer que la gente pueda entender que se tiene que respetar estos pactos? Educando, sensibilizando. Realmente somos conscientes de que la educación cívica electoral tiene que comenzar desde la niñez, y así lo ha entendido el Tribunal Electoral, y también desde su refundación estableció mecanismos para llevar a las escuelas primarias, secundarias, educación cívica electoral. Pero somos conscientes que la sensibilización es muy importante, y precisamente se realizan actividades para promover esa sensibilización en la juventud y en todos los actores políticos. La formación de un ciudadano no termina nunca, es algo que es, vamos a decir, progresivo, y se comienza con los niños, pero también se trabaja con los jóvenes. Y el Tribunal Electoral es consciente, y a través de aliados, porque el tribunal es eso, es un ente que organiza procesos electorales, tiene conciencia de la necesidad de que la democracia también implica una serie de normas de conducta moral, ¿verdad? La convivencia humana, el bien común, como le hablaba el sacerdote muy bien. Entonces necesitamos de otros aliados también, ¿verdad? Por ejemplo, la Fundación Panameña de Ética y Civismo es un aliado que el Tribunal Electoral ha contado para llevar jornadas de sensibilización a muchas universidades, a mucha juventud. El Tribunal Electoral ha realizado encuentros en muchas universidades a nivel nacional durante los procesos electorales para tener un encuentro con los jóvenes y sensibilizarlos también
Son muchas las acciones que el tribunal realiza para poder sensibilizar al votante, para que ejerza un voto responsable y sea, vamos a decir, coadyuve en ese ambiente de ética y civismo en el proceso electoral. ¿Se utilizan por parte del Tribunal Electoral, licenciado, algún tipo de plataforma donde las personas puedan tal vez encontrar información valiosa como la que usted nos está dando y la que nosotros estamos tratando de transmitirle también a los televidentes, para poder que emitan ese voto de manera muy responsable y no caigan en lo que ya hemos hablado con el padre, que era el tema del paternalismo, del que hay para mí, del clientelismo? ¿Se puede conseguir esto en las páginas oficiales del tribunal? Claro que sí, el Tribunal Electoral, otro de los aspectos importantes que ha desarrollado el Tribunal Electoral desde la reforma del 2017 es promover el voto informado, y el Tribunal Electoral sube a su página web las propuestas de todos los partidos y de todos los candidatos, de manera que el ciudadano panameño el día de las elecciones no solamente vayan de manera masiva a las urnas y participen de manera masiva, sino que también lo hagan de manera responsable. El voto debe ser una actividad razonada, reflexiva, que no se deje llevar por las tradiciones familiares, por la simpatía o la emoción del momento, sino por el riguroso estudio de las propuestas de los candidatos, de los partidos. Además de eso, investigar también las virtudes y defectos de esos candidatos y ver la razonabilidad de esos programas de gobierno que promueve cada candidato. Eso es muy importante. Así que eso es lo que el tribunal promueve, poniendo al alcance del ciudadano toda la información posible para que el ciudadano se tome el tiempo de estudiar, de concientizarse y ejercer un voto reflexivo. ¿Tienen ustedes alguna data, por ejemplo, de las visitas que se dan en esta sección de la página del Tribunal Electoral del voto informado, de las personas que entran, ¿no? Y de una u otra forma leen y todo esto? La vamos a tener, por supuesto que sí, por supuesto. En ese momento estamos, recuerden que acaban de terminar las elecciones primarias de los partidos políticos, todavía estamos en una etapa donde los candidatos están siendo impugnados, los que ganaron en elecciones primarias, pero una vez se defina ya quiénes son los candidatos para la próxima elección, ahí ya empezará entonces a divulgarse sus programas y propuestas y podremos tener una estadística como la que usted señala. Licenciado, el tema de los jóvenes, ¿cómo está influyendo el Tribunal Electoral en los jóvenes para evitar o lograr que ellos también tengan un voto informado, tal cual usted lo ha dicho, pero con esa ética, que no se dejen llevar por lo que dice mi tía, mi abuela, mi padrino, porque nos dejamos influenciar como todas las personas en el mundo? ¿Cómo lograr que los muchachos puedan, ¿no?, tomar su propia decisión sin la influencia de otras personas? Sí, no es una tarea fácil. El Tribunal Electoral, como les dije, es un ente que organiza las elecciones, que expide la cédula, que tiene muchas tareas, pero también a través de aliados y de manera indirecta tiene incidencia sobre la misma juventud. Por ejemplo, existe la Asociación Panameña de Debates, que es un grupo que organiza concursos de debate. El debate es un ejercicio democrático donde se debaten ideas de una manera razonada, de una manera sosegada, sin discusión, y el Tribunal Electoral ha apoyado económicamente a este tipo de concursos de debates. También realiza actividades con la juventud de los partidos políticos. Hay mucho interés de la juventud en ser miembros de corporaciones electorales, principalmente ser miembros de mesa, y esos reclutadores del Tribunal Electoral también aprovechan la oportunidad no solamente para captar al joven para que sea parte de la fiesta electoral, sino también lo sensibilizan y que él sea un agente multiplicador para otros jóvenes también. Estos jóvenes que buscan participar de las elecciones y colaborar con el Tribunal Electoral juegan un papel muy interesante y muy importante, porque de una u otra forma también están formando parte de esa democracia, porque mientras algunos votan y se van a su casa a terminar de hacer lo que tienen que hacer, ellos se mantienen ahí básicamente todo el día. ¿Cómo se está haciendo este proceso, licenciado? En este momento se está reclutando casi 40.000 panameños que se necesitan para las elecciones generales. La gente cree que el Tribunal Electoral es el que tiene la principal responsabilidad. Claro que constitucionalmente tenemos la responsabilidad de organizar el proceso electoral, pero quien recibe el voto, quien cuenta el voto, quien proclama, son ciudadanos comunes y corrientes, independientes, preferiblemente no pertenecientes a partidos políticos ni que hayan apoyado a libres postulados, que con independencia y con civismo pues vienen a formar parte de ese gran cuerpo de jóvenes, porque la mayoría son jóvenes que van a receptar los votos. Claro que tenemos ciudadanos que participan elección tras elección, que ya tienen una conciencia cívica y apoyan al Tribunal Electoral y tienen 3, 4 elecciones de ser
miembros de mesa, pero muchos jóvenes, cada elección se incluyen como parte de los miembros de mesa y ahí se aprovecha también para sensibilizarlos. Ya se hicieron varios ejercicios, por ejemplo, con las elecciones primarias, que de hecho el equipo de FTV Diario estuvo haciendo estas coberturas. Y pude observar, ¿no?, que había muchos jóvenes participando activamente con el Tribunal Electoral de estas elecciones primarias, y me llamaba mucho la atención verlos porque había veces que iban personas a votar y no le preguntaban ni siquiera a los que estaban como miembros de los colectivos políticos, sino iban directamente a las personas que estaban con algún chaleco del Tribunal Electoral. Y esto me llama la atención, licenciado, porque en ocasiones las personas confían más en el propio Tribunal Electoral que en los miembros de los partidos políticos. Definitivamente esa credibilidad se gana. El Tribunal Electoral, yo creo que ha demostrado desde 1990 hasta acá ser un ente independiente, que todas sus acciones son apegadas a la ley, que organiza procesos electorales transparentes, que lo que busca es precisamente que se respete esa voluntad popular a través de la magia del voto. Así que esa credibilidad se gana y puede tener la ciudadanía la absoluta confianza que todo detalle del proceso electoral, por mísero o pequeño que sea, está siendo examinado y evaluado para que el proceso electoral en el 2024 sea, como todos los anteriores, un proceso electoral transparente. Le agradecemos al licenciado Carlos Díaz del Tribunal Electoral por estar con nosotros aquí en Voz Alta. Es momento de hacer una breve pausa comercial, amigos televidentes, pero usted no le cambie porque al regresar estaremos con la licenciada Maribel Jaén. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su programa En Voz Alta. En esta ocasión me acompaña Maribel Jaén, directora de la Comisión de Justicia y Paz. Bienvenida. Gracias por la invitación. Licenciada Maribel, ya hemos conversado con dos invitados en este programa. Y yo quiero, porque usted estaba escuchando lo que ellos decían, ¿no? ¿Qué le ha parecido, por ejemplo, la intervención del padre y también del licenciado Díaz? Bueno, me pareció interesante. Me gustó mucho la intervención del padre Bernardo Van Guaten cuando habla de la ética y de la ética política, de la importancia que los católicos podamos tener una ética que guíe nuestra actuación. ¿Y cuál es la ética de los católicos? Es servir al bien común, es el respeto a la dignidad de la persona. Por tanto, los criterios que deben orientar nuestras acciones, nuestro lenguaje, nuestras narrativas, nuestras formas de comportamiento tienen que estar dirigidas, ¿no?, con criterios éticos. ¿Y qué son esos criterios éticos? Los valores, los principios que deben dirigir a un cristiano, los principios del Evangelio, partir de la realidad, trabajar con la gente, el amor como que nos permite vivir, y el servicio, sobre todo y particularmente a las personas que más lo necesitan. Entonces yo creo que eso tenemos que recuperarlo como cristianos. No solamente es conocer la palabra y celebrarla. Yo creo que el mundo está pidiendo que seamos coherentes, que seamos testimonio del amor de Dios en la tierra. Una tarea difícil era lo que señalaban ambos invitados, que obviamente estuvieron con nosotros, porque yo le consultaba, ¿no? ¿Cómo lograr cambiar ese chip a las personas? Y es importante que las personas que están viendo el programa y los que tal vez puedan llegar a escuchar esto a través de las redes, tengan más ética y pensar más en el bien común, como muy bien usted lo ha dicho. ¿Cómo creen ustedes desde la Comisión de Justicia y Paz que se puede lograr este cambio de la sociedad? Mira, yo creo que los cambios de la sociedad no se pueden hacer si no se hacen desde una perspectiva comunitaria. Nadie se cambia solo. Decía Paulo Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Nos educamos en comunión, mediatizados por el mundo. Y en esa línea, yo creo que es fundamental tener claro
la vida comunitaria como elemento fundamental, la organización como un medio para vivir y tener eso y hacer cumplir esos objetivos, y por supuesto la formación, pero una formación que no solamente esté dirigida a la formación individual, sino a la formación social, a la formación que está dirigido a vivir en comunidad, al cuidado, al autocuidado, a los valores de la solidaridad, al valor de sentir el dolor del hermano como si fuera el nuestro. Y yo creo que eso es lo fundamental, la organización, la formación y, por qué no decirlo también, desde nuestra perspectiva de fe, esa visión de trascender a la vida de los otros, en medio de los otros y entre los otros, porque tenemos una cultura muy individualista, muy protagonista, muy consumista, y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para resquebrajar esa cultura que el Santo Padre habla del descarte, por hacer una cultura donde el centro sea la persona humana, su dignidad, y es responsabilidad de cada uno de nosotros. Este primer programa le hemos titulado Caminos Cívicos, y en ocasiones olvidamos ese camino cívico al llegar a las urnas. ¿Cómo podríamos darle ese aire, ¿no?, a las personas, o esa luz a las personas, para que puedan tener un camino más cívico al momento de llegar a las elecciones? Mira, yo creo que tiene que haber un replanteamiento de las democracias. Cuando hablamos de democracia y hablamos de civismo, nos quedamos quizás a veces en los derechos civiles individuales solamente. Nosotros tenemos que replantear qué es la democracia para todos nosotros. Y la democracia no es solo elecciones. Democracia son valores, y hablamos de los principios éticos que tienen que ver con factores económicos como modelos de desarrollo más humanos, sostenibles, ¿no? Que no estén solamente pensando en la acumulación, en la codicia de tener, sino en un desarrollo económico humano que esté pensando no en el mercado, sino en la persona, no en el dinero, sino en la solidaridad. Y eso también es democracia, y se expresa en lo político, se expresa en las relaciones de respeto entre todos, ¿no? Un respeto que tiene que ir mucho más allá no solamente de votar en las urnas, sino también de respetar a los diferentes grupos que se expresan, que puede ser que no estemos de acuerdo, pero que es importante. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer replantearnos esa democracia. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Y eso es muy importante, porque las democracias en América Latina se han convertido lamentablemente y se han reducido solamente al momento electoral. Y la gente está agotada. Y usted me habla del clientelismo, ¿no? No, todo ese tema de la compra de votos, del proceso del día de las elecciones, porque las democracias en América Latina han llevado a un mayor empobrecimiento de las poblaciones. Los gobiernos no resolvieron los problemas básicos de las poblaciones, y en América Latina hoy hay más pobreza, porque las democracias, los procesos, en los ejercicios electorales, en los procesos de campaña, hay mucha forma de denigrar, de ridiculizar, de discriminar a distintos actores que participan en los procesos políticos, y estamos llevando en algunos países a procesos de polarización, y eso es muy preocupante. Y nosotros tenemos que reconceptualizar, darle sentido ético, darle ese sentido que nos permita retomar el camino más humano, el camino más sostenible y más equitativo en nuestras comunidades. Porque no puede ser que en nuestro país y en América Latina, con tanta riqueza que nos ha dado el Señor, de nuestras riquezas naturales, hoy día vivan miles, y por qué no decir millones de personas en situación de pobreza. Eso no es ético. Eso no guía los principios del Evangelio. Y por tanto los católicos, los laicos comprometidos, no podemos mirar hacia otro lado. ¿Se ha distorsionado la democracia, licenciada Maribel? Reitero, la democracia no son votos. Recordemos
que la Constitución en su artículo 2 dice, el poder ciudadano emana del pueblo. Y cuando vemos los informes, por ejemplo, del Latinobarómetro de las Américas, lo que dicen nuestras comunidades o la percepción que tienen nuestras comunidades es que se gobierna a favor de una minoría. Y eso se piensa en toda América Latina y Panamá no escapa de ellos. Entonces nosotros sí tenemos que hacer una reconceptualización, como muy bien le he comentado, de recuperar el sentido ético de la política y del sistema democrático, de los modelos económicos de desarrollo en nuestros países, que están muy vinculados a los procesos políticos también, y están muy vinculados en esos procesos políticos que gane, lamentablemente en nuestros países, los que más recursos económicos tienen, y eso no puede ser. Y por eso los laicos tenemos que participar, y por eso los laicos tenemos que incidir, y por eso los laicos tenemos que ser testimonio, no solamente como candidatos, sino a la hora también de elegir personas con compromiso social comprobado, con gente que sí tiene testimonio desde sus hogares, con personas que se han demostrado que en el servicio público fueron personas con integridad y no tienen denuncia de corrupción. Y yo creo, y con personas que están cuidando el futuro de Panamá, el futuro verde de Panamá, el futuro de los ríos y de los bosques, que es la gran riqueza que tiene Panamá, además de su gente. Hablaba el licenciado Díaz del Tribunal Electoral sobre el pacto ético electoral y también el pacto ético digital. Desde la Comisión de Justicia y Paz, ¿considera usted, señora Maribel, que los panameños estamos respetando estos pactos o sencillamente se ha quedado en un círculo en donde dentro de ese círculo solamente está cierto grupo de la sociedad y los demás hacemos lo que queramos? Mira, yo creo que el panameño tiene una cultura de diálogo. Recuerden todos los diálogos que hemos tenido, sobre todo en los últimos 33 años de democracia, donde se hicieron acuerdos con todos los sectores sociales. También se han hecho pactos. Nosotros, en la Comisión de Justicia y Paz, participó en los primeros pactos del 93, del 97, del 2013, la Comisión de Justicia y Paz ha participado en los pactos. Yo creo que los diálogos, los acuerdos que se puedan pactar son importantes. Siempre será importante, siempre el diálogo será un puente. Siempre que nos lleguemos a acuerdos a través de pactos, eso es importante. Y como iglesia siempre estaremos de acuerdo. Pero ¿cuál es el problema? El problema no son los pactos. El problema es el cumplimiento y la voluntad política de las autoridades de cumplir ese pacto, o ya sea una vez que estén gobernando o ya sea si están en oposición. Se requiere voluntad política, más allá de la firma. Panamá ha firmado no sé cuántos tratados, cuántos convenios, cuántos pactos, cuántos diálogos, y la situación social y económica de nuestras comunidades se mantienen igual. ¿Serían formalismos lo que está pasando? Creo que no es formalismo, creo que son mecanismos importantes, pero no suficientes. Hay que dar un paso más allá de estos mecanismos formales que partan de pactos desde las comunidades. Y eso lo ha planteado la Iglesia y lo estamos planteando nosotros. Además del proceso de formación que vamos a hacer en las comunidades, yo creo que lo más importante es que las comunidades conozcan a sus candidatos y con ellos acuerden cuáles son los objetivos fundamentales de las comunidades. Hay que virar la tortilla. El poder no está entre los grupos económicos y los grupos políticos. El poder está en la ciudadanía, que tiene que darse cuenta del poder que tiene y hacer los cambios necesarios que hay que hacer para que este país vaya por la senda de la justicia social. Antes de que se me acabe el tiempo, porque me quedan básicamente 3 minutos y hemos conversado ya básicamente 15, pero quiero que le pueda informar a la gente que nos está sintonizando, a aquellos televidentes, cuál es la labor que tiene la Comisión de Justicia y Paz en medio de las elecciones. Porque a veces escuchamos Comisión de Justicia y Paz.
simplemente es un nombre, ¿no? Pero hay un trasfondo de esto. Bueno, la Comisión de Justicia y Paz surge en el 1990, fue fundado por Monseñor Marcos Gregorio Magrat y Monseñor Carlos María Arias con el propósito de que en Panamá pudiésemos trabajar la temática de los derechos humanos, que pudiéramos partiendo del análisis de la realidad social y animando al compromiso de los laicos. Históricamente hemos trabajado en los procesos de observación electoral por más de 30 años, formando y capacitando, y en los periodos de no observación electoral trabajamos la temática de participación ciudadana y de los mecanismos de participación ciudadana que hay en los distintos instrumentos nacionales que hay en Panamá. Y también la Comisión de Justicia y Paz ha trabajado en monitoreos de derechos humanos en situaciones de conflicto hace mucho tiempo, también en los centros penitenciarios, y estamos trabajando precisamente para que los laicos puedan participar en todos esos procesos, puedan incidir, porque de nada nos sirve que nos organicemos, nos formemos, si no hacemos incidencia para transformar la realidad. Y eso es muy importante. Para finalizar, como conclusión, los preparativos que tiene la Comisión de Justicia y Paz previo a las elecciones de 2024. Bueno, primeramente queremos invitar a nuestros más de 1000 observadores electorales a nivel nacional, voluntarios, que participan el día D, a participar primero en el programa de formación de un diplomado que estamos ofreciendo para mejorar nuestra calidad de observación, no solamente el día de las elecciones, sino también antes de las elecciones. También queremos invitarlos a formar parte de nuestras campañas de formación sobre ética para la política. Eso es muy importante, que no solamente los laicos, sino también el clero se anime a formar parte de este proceso de campaña, para que los agentes pastorales y los hombres y mujeres de buena voluntad que trabajan con nosotros puedan tener los criterios importantes para elegir las mejores autoridades, porque sí las hay, pero recordando que no solamente termina la tarea el día que emitimos nuestro voto. Nuestra tarea fundamental es el monitoreo, es la observación, sobre todo de la acción de las autoridades que nosotros escogimos, y recordarles que se deben a la Constitución y que se deben a los intereses nacionales y no a intereses foráneos a través de distintas empresas que tienen grandes intereses voraces en nuestro país. Le agradecemos a Maribel Jaén por estar con nosotros aquí en Voz Alta. Amigos televidentes, así hemos llegado a la parte final de este primer programa. Estaremos con usted durante las próximas semanas, antes y seguramente después de las elecciones, porque hay que hacer, obviamente, señora Maribel, un análisis después de las elecciones. ¿Qué ocurrió después de las elecciones? Y también ir monitoreando cómo se está desarrollando esta campaña, y el día de las elecciones FETV, junto con la Comisión de Justicia y Paz, pueda estar transmitiendo desde distintos puntos del país lo que está ocurriendo en el proceso electoral, y seguir animando para seguir formando a la gente para que sean veedores, para que ayuden, no a co-gobernar, pero sino a tener una ciudadanía activa. Amigos televidentes, así hemos llegado a la parte final. Si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, lo que sea, usted puede dejar su comentario a través de las redes sociales de PTV y también de cualquier medio de AP Media, Panorama Católico, Radio Hogar, y seguramente estaremos respondiéndola aquí con nuestros invitados en Voz Alta. Será hasta la próxima.